En el uso de la palabra, el diputado Itaí Hackman. Perdón, Itaí. ¿Qué tal, presidente? Hernán. Gracias, presidente, jefe de gabinete. Creo que lo que pasó hoy es muy ilustrativo de la situación en la que está la Argentina, en donde los datos se contraponen con discursos que de alguna manera se van por la tangente. Y por eso quiero reponer algunas cuestiones para reubicar también el debate sobre la situación económica y social de la Argentina. Vivimos una pandemia que afectó al mundo, una recesión la más importante de la Segunda Guerra Mundial, que en la Argentina la tocó atravesar un contexto muy difícil, con 2 años de recesión previa, con la inflación más alta de los últimos 30 años, devaluaciones sucesivas, sobreendeudamiento, default, todas las cosas que ya hemos dicho repetidas veces. Y en ese contexto es que hay que interpretar el conjunto de las políticas que llevó adelante el Estado Nacional para tratar, no de evitar que se produzca un daño económico y social en la Argentina, cosa que era inevitable, sino de tratar de amortiguar, de morigerar ese daño, que no fue correspondido con igual decisión por todos los gobiernos subnacionales. Por ejemplo, el distrito al cual yo pertenezco, que es el distrito más rico de la Argentina, en el contexto de la pandemia decidió prácticamente no tener ninguna política de asistencia económica y social para los sectores afectados por la pandemia. Seguramente la recuperación sería mejor si eso hubiera existido, pero por lo menos, si uno va a cuestionar la insuficiencia de determinadas políticas, sería importante aplicarlas primero, por lo menos en igual magnitud, en los lugares donde toca gobernar. El jefe de gabinete dio algunos datos sobre el crecimiento y se contestó rápidamente que esto era en realidad un rebote. Se subestima el proceso de recuperación económica de la Argentina. Se subestima. No después de cualquier año recesivo siempre hay reactivación. De hecho, después del año 2018, que hubo una recesión muy profunda, en el 2019 hubo más recesión. La economía siguió cayendo prácticamente en caída libre. Por supuesto, ese proceso luego fue profundizado por la pandemia y empezó a revertirse en la segunda mitad del año pasado y hoy se está revirtiendo. Pero el jefe de gabinete dio otros datos. El crecimiento está liderado por el sector industrial y esto es un elemento muy significativo, creo, y me parece que amerita que profundicemos ese debate. Porque no todo crecimiento es igual. Se puede crecer sin fortalecer el mercado interno, se puede crecer sin mejorar los salarios, se puede crecer incluso sin generar empleo. Que el sector industrial sea el que lidera el proceso de reactivación de la economía argentina es tan significativo como que haya sido el sector que lideró el proceso de recesión de la economía argentina en el periodo anterior. Porque en definitiva lo que estamos discutiendo es si queremos un país con o sin industria. Y nosotros queremos un país con industria porque creemos que es la mejor manera de tener más trabajo, mejores salarios, más bienestar para nuestro pueblo. Y brindó datos de comparación, no con el 2020. Y esto es un elemento importante también. Comparar los indicadores económicos con el 2020 es muy fácil. El 2020 fue probablemente uno de los peores años de la historia económica argentina. Cualquier indicador que tomemos nos va a dar bien. Sino con 2019. Pero no solo por la discusión sobre la gestión de este gobierno contra el gobierno anterior, sino porque nos habla de que la reactivación económica nos está permitiendo superar no solo los efectos que produjo la pandemia, sino la crisis previa, la crisis preexistente. Yo los desafío a investigar qué países del mundo, qué estados hoy en el mundo pueden exhibir indicadores económicos que superen indicadores previos al inicio de la pandemia. Y no van a encontrar ninguno porque la Argentina es uno de los pocos países del mundo que tuvo que enfrentar el desafío de reactivar su economía no solamente del efecto de la pandemia, sino del efecto de la crisis preexistente, de 2 crisis económicas, de 2 pandemias económicas. Y eso es lo que estamos haciendo. No voy a abundar en los datos que ya fueron exhibidos sobre la gestión del gobierno anterior en términos de pobreza, de caída del salario real, de cierre de empresas. El jefe de gabinete ya abundó en eso.
pero la verdad es que no son datos para venir a dar cátedra diciendo cómo habría que gestionar la economía argentina. Fracasaron gestionando la economía argentina sin pandemia y ahora pretenden dar cátedra de cómo habría que gestionar la economía argentina con una pandemia sanitaria global. Entonces, presidente y al jefe de gabinete, yo creo que cuando empezó este proceso, muchos argentinos y argentinas creíamos que era un momento para concretar la unidad nacional, de no solamente la salida de la pandemia, la vacunación, el cuidado de la salud, sino también de la recuperación de la Argentina, de poner a la Argentina de pie. Y la verdad que lo que hemos visto hoy, además de la falta de respeto, además de esa escena de no escuchar, de interrumpir, creo yo, es una falta absoluta de vocación de trabajar en común para sacar a la Argentina de la crisis en la que estemos inmersos. Y la verdad es que creo que es un hecho lamentable. Me gustaría, presidente, si el jefe de gabinete puede hacer alguna reflexión sobre este tema de cómo construir esa unidad nacional para realmente poner a Argentina de pie. Muchas gracias. Gracias, diputado.